El 12 de noviembre de 2019, a las 7:43 de la mañana, el guardabosques Rogelio Mendoza Viramontes levantó el reporte de incidente número 2019 NL714 en la caseta de Vigilancia Norte, kilómetro 23 de la carretera Rayones-Iturbide, municipio de Rayones, Nuevo León. En ese reporte describió el contacto que tuvo con 4 personas que ingresaron al sector Z del polígono forestal Cañón Prieto ese mismo día, antes de que terminara de amanecer. Les advirtió que no entraran, les explicó por qué. Le dijeron que entendían. El reporte oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, cerrado el 3 de febrero de 2020 con la clasificación de accidente múltiple por hipotermia, no menciona esa advertencia. Tampoco menciona el sector Z. Y en ninguna de sus 72 páginas aparece el nombre del cuarto integrante del grupo. 3 personas fueron encontradas muertas. Una nunca apareció, y Rogelio Mendoza, quien llevaba 11 años trabajando en ese polígono, solicitó baja voluntaria 4 semanas después del hallazgo. Lo que sigue es lo que los registros disponibles permiten reconstruir. Para el 12 de noviembre de 2019, Mendoza tenía 11 años cubriendo el polígono forestal Cañón Prieto. Conocía cada brecha, cada cañada, cada variación del terreno entre el kilómetro 18 y el 31 de esa carretera. Según su ficha de evaluación anual de la Comisión Nacional Forestal correspondiente a 2018, su índice de desempeño era de 94 puntos sobre 100, el más alto del Distrito Noreste ese año. Era el tipo de trabajador que no necesita que le digan 2 veces cómo están las cosas. 11 años en el mismo polígono te enseñan a leer el bosque como si fuera una conversación que llevas tiempo teniendo. Esa mañana estaba haciendo la revisión de rutina del tramo entre la caseta y el acceso al sector Delta cuando los vio. 4 personas cargando equipo de montaña, bajando del hombro de la carretera en dirección al área boscosa. Eran las 6:51, de acuerdo con el registro de bitácora de la caseta que fue revisado durante la investigación. Todavía no había amanecido del todo. La luz era esa luz plana de noviembre que no da sombras. En el reporte 2019 NL7114, Mendoza describió al grupo con el nivel de detalle que dan 11 años mirando quién entra y quién no debería. Una mujer de entre 30 y 35 años, cabello oscuro corto, chamarra roja. Un hombre de entre 35 y 40 años, complexión robusta, mochila naranja con un parche desgastado en la correa izquierda. Una mujer joven, delgada, sombrero de ala ancha con la cinta enrollada. Y un hombre joven que cargaba un tripié fotográfico y llevaba una cámara con teleobjetivo al cuello, de esas cámaras que pesan y se notan. Esas descripciones corresponden, punto por punto, a las 4 personas que la familia de Fernanda Altamirano Reyes reportó como desaparecidas el 15 de noviembre de 2019 ante la Fiscalía General del Estado. La propia Fernanda, de 34 años, instructora de yoga con domicilio en Colonia del Valle, Monterrey. Martín Solís Bravo, 38, ingeniero civil, Colonia Country, Monterrey. Claudia Vargas Moreno, 31, diseñadora gráfica, Garza García. Y Diego Espinosa Torres, 29, fotógrafo freelance, también de Garza García. Los 4 se conocían desde la universidad. Habían hecho antes 3 travesías juntos, según declaró la madre de Fernanda al Ministerio Público. La Sierra de Rayones no era territorio desconocido para ellos. En 2017 habían entrado al mismo polígono por el sector Delta y pasado 2 noches, sin incidentes. Mendoza los detuvo en la orilla de la brecha. Les preguntó a dónde iban, qué ruta tenían. Fernanda Altamirano le mostró un mapa impreso y señaló el área conocida localmente como Mesa Colorada, dentro del sector Z, a aproximadamente 4,2 kilómetros en línea recta desde la caseta, aunque la ruta a pie por terreno real suma cerca de 8 kilómetros por el desnivel y los rodeos que obligan los barrancos. Mendoza les dijo que el sector Z estaba restringido desde el 28 de octubre de ese año, 3 semanas atrás. La restricción había sido emitida por la Gerencia del Patrimonio Forestal de la CONAFOR mediante oficio CONAFOR DRN NE 2019-310, por riesgo de incendio en zona de recuperación tras un conato que hubo en septiembre. Había señales en los accesos principales. El letrero en el acceso al Z llevaba 3 semanas ahí. Fernanda Altamirano le respondió, según el reporte de Mendoza, que el mapa que usaban tenía 2 años y no indicaba la restricción, que habían recorrido ese polígono antes, que conocían el terreno y llevaban equipo completo.
Martín Solís, el de la mochila naranja, dijo algo en voz baja que Mendoza no alcanzó a distinguir bien. Claudia Vargas revisó su teléfono. Diego Espinosa miraba hacia los pinos del sector Z con la cámara colgando, como calibrando la luz. Mendoza anotó en el reporte que les explicó 3 cosas de forma clara. La primera, que la restricción era reciente y estaba vigente. La segunda, que el sector Z tiene 2 barrancas sin acceso vehicular que complican cualquier rescate en caso de emergencia, lo que en la práctica significa que si algo pasa adentro, la ayuda tarde mínimo 3 horas en llegar. La tercera, que en ese polígono específico las temperaturas nocturnas en noviembre bajan con rapidez a menos de 4 grados, y que la diferencia entre el mediodía y la madrugada puede ser de 20 grados o más. Y según el folio CONAFOR AVE 2019-871, la segunda versión del reporte que Mendoza entregó por su cuenta 3 días después del hallazgo de los cuerpos, les dijo algo más. Algo que no quedó en el reporte oficial. Algo que tiene que ver con lo que le dejó escrito el guardabosques que cubrió ese polígono antes que él. Ese punto lo vamos a retomar porque es central para entender por qué este caso no cuadra con la versión oficial. Fernanda Altamirano le dijo a Mendoza que entendían el riesgo, que iban equipados, que tenían experiencia. Le mostró la póliza de seguro de rescate de montaña que el grupo había contratado con una aseguradora privada. Mendoza no tenía autoridad legal para impedirles el acceso. El sector Z está dentro de terreno federal bajo administración de la CONAFOR, pero la restricción vigente era administrativa, de conservación forestal, sin respaldo penal que le permitiera retenerlos. Podía disuadirlos, obligarlos a quedarse, no. Les pidió que registraran su entrada en la bitácora de visitantes de la caseta. Firmaron los 4. El último en firmar fue Diego Espinosa Torres, a las 7:09 de la mañana. Anotó un número de contacto de emergencia. Su madre, María Elena Torres Galindo, con domicilio en García, Nuevo León. Fernanda Altamirano dejó escrito que tenían planeado salir el domingo 17 de noviembre. Antes de entrar al bosque, según el reporte de Mendoza, Fernanda Altamirano se volvió y le preguntó, ¿la restricción tiene que ver con lo del año pasado? Mendoza respondió que no sabía a qué se refería. Ella dijo algo que él transcribió textualmente en el folio CONAFOR TAF 2019-871. Que en un foro de senderismo alguien había escrito que en 2018 pasó algo raro en ese polígono. Mendoza no supo qué contestar. Dijo que no tenía información sobre ningún incidente en 2018. Revisada la bitácora de la caseta correspondiente a ese año, no hay ninguna anotación que registre un incidente significativo en el sector Z. Pero la bitácora de la caseta solo registra lo que el guardabosques decide anotar. Los 4 entraron al bosque. Mendoza se quedó mirando hasta que los pinos lo cerraron. Para este punto ya hay 4 preguntas concretas que el expediente cerrado de la Fiscalía no responde, y son las que hacen que este caso siga circulando. La primera, ¿qué dice exactamente el párrafo 5 de la página 2 del folio CONAFOR AB 2019-871? El que contiene la información adicional que Mendoza no incluyó en su reporte original y que entregó por separado 3 días después del hallazgo. La segunda, ¿por qué el subagente Héctor Prieto Lozano, de la Unidad de Apoyo Pericial de la Fiscalía, solicitó formalmente una evaluación psicológica para Rogelio Mendoza tras el operativo de rescate? ¿Y qué describió exactamente como conductas y declaraciones que ameritan valoración especializada? La tercera, ¿quién hizo la llamada de 23 segundos que salió del teléfono de Claudia Vargas Moreno a las 3:17 de la madrugada del 16 de noviembre? 11 horas después de que su cuerpo había sido trasladado al CEMEFO de Monterrey y su teléfono había sido ingresado al área de resguardo de evidencias. La cuarta, ¿qué encontraron los 2 rescatistas que se acercaron a la estructura Z4? La cabaña sellada con candado nuevo que mostraba marcas de haber sido forzada desde adentro, y por qué el expediente cerró sin que esa estructura fuera revisada de forma oficial. Volvemos al 12 de noviembre. Al momento en que Mendoza regresó solo a la caseta, a las 7:43, media hora después de que los 4 desaparecieron entre los pinos, Mendoza hizo la llamada que tenía que hacer. Contactó a la gerencia regional de la CONAFOR para reportar el acceso no autorizado al sector restringido. La llamada duró 12 minutos, según el registro de la bitácora. La respuesta que recibió, anotada en esa misma bitácora, fue que registrara el incidente y esperara instrucciones.
Las instrucciones nunca llegaron. Después de esa llamada, según el folio CONAFOR AF 2019-871, Mendoza hizo algo que él mismo describe. Caminó hasta el acceso al sector Z. Se detuvo en el punto donde la brecha entra al polígono. Desde ahí intentó ver si el grupo todavía era visible entre los pinos. Ya no lo era. Escribió en sus notas que estuvo parado ahí durante 7 minutos, que el bosque estaba en calma, que hacía frío seco, que no había viento, que después regresó a la caseta y esa mañana no pudo terminar la revisión de rutina porque no lograba concentrarse en otra cosa. Alguien que en 11 años de trabajo ha visto entrar grupos a zonas restringidas decenas de veces sin que nada pasara, y que esa mañana no puede terminar su revisión de rutina. Eso dice algo sobre lo que Mendoza sabía o sentía o creía saber sobre ese sector. El 13 de noviembre, el segundo día del grupo adentro, Mendoza no tuvo contacto con ellos. No es inusual, la señal celular en el sector Z es marginal en el mejor de los casos, y esa época del año la vegetación densa bloquea aún más las pocas ventanas de señal que hay. La bitácora del 13 registra una jornada de rutina hasta las 22:14 de la noche, cuando Mendoza anotó que había escuchado, desde la caseta, ruidos que describió como movimiento de vehículo en la brecha del sector Z. Esa brecha no tiene acceso vehicular por el lado de la carretera. Hay un acceso por el sur, desde un camino de terracería que conecta con la carretera estatal 28. Pero ese acceso queda a más de 9 kilómetros de la caseta de Mendoza y no tiene forma de ser audible desde ahí. Mendoza salió a revisar. Caminó hasta el acceso al sector Z con la linterna. Según su anotación, vio luces entre los árboles, en la distancia, se movían. Calculó que estaban a 1,5 kilómetros, tal vez 2. Esperó 20 minutos junto al acceso. Las luces no salieron, no se acercaron, simplemente estuvieron ahí, moviéndose entre los troncos, y después nada. Él regresó a la caseta. La fiscalía, en su investigación posterior, no pudo determinar si había vehículos en el sector Z esa noche. No hubo registro de acceso vehicular por la carretera. El acceso sur no tiene caseta de control ni cámaras. Técnicamente, cualquier vehículo podría haber entrado por ahí sin dejar registro. Técnicamente. Lo que el expediente no responde es para qué habría ido alguien en vehículo al sector Z a las 10 de la noche del 13 de noviembre. Con una restricción activa y 4 personas acampando adentro. Para la noche del 14, con los 4 sin dar señales desde el día anterior, Mendoza estaba durmiendo en la silla de la caseta, no en el catre del cuarto del fondo, en la silla frente a la puerta principal, con la linterna sobre la mesa y las botas puestas. A las 2:33 de esa madrugada anotó en la bitácora: ruidos en perimetral norte, revisión nada visible. Regreso a caseta 251. 16 minutos afuera, en la oscuridad de noviembre, buscando el origen de un sonido que no encontró. Y en la misma entrada de bitácora, a continuación de esa nota de revisión, una frase que no tiene precedente en 11 años de registros de esa caseta: pido que alguien más cubra este turno mañana. La solicitud no fue atendida. Mendoza cubrió el turno solo el 15 de noviembre, hasta las 9:40, cuando llegó el equipo de protección civil. El grupo no volvió a llamar, pero alguien lo hizo. A las 6:23 de la mañana del 15 de noviembre llegó la primera llamada al número de emergencias del municipio de Rayones. Fue hecha desde el teléfono celular de Martín Solís Bravo. La persona que llamó dijo que habían tenido un accidente, que necesitaban ayuda, que estaban en el sector conocido como La Tinaja. Dijo "estamos", en plural. La operadora del sistema de emergencias de Rayones, cuyo registro está en el expediente como anexo 12A, anotó que la voz sonaba tranquila. Sin pánico, sin urgencia particular. La comunicación se cortó a los 42 segundos sin que el llamante diera más información. El municipio de Rayones activó a la unidad de protección civil a las 7:15 de esa misma mañana. El primer equipo llegó a la caseta norte a las 9:40. Mendoza los acompañó desde el acceso al sector Delta hasta la bifurcación que lleva al Z. El área conocida como La Tinaja está aproximadamente a 5,8 kilómetros del acceso al sector Z. A pie, por terreno real, entre 2 y 3 horas dependiendo del paso. El equipo de rescate llegó a las proximidades a las 12:51. Encontraron el campamento a las 13:34. Una pequeña planicie entre 2 formaciones de piedra caliza, 3 tiendas de campaña armadas en orden, equipo de cocina sobre una piedra plana, ollas apiladas, un mechero de gas, una mochila roja cerrada con candado pequeño, todo en orden aparente, todo como si sus dueños hubieran salido un momento y fueran a volver.
El rescatista Gustavo Ibáñez Perales, del Grupo de Búsqueda y Salvaje de Protección Civil de Rayones, fue el primero en entrar al claro. Declaró en el anexo 18 del expediente que lo primero que notó no fue los cuerpos, fue el silencio. En el monte siempre hay algo, declaró. Pájaros, viento en los pinos, algún insecto. Ese día ese claro estaba completamente silencioso, como si el sonido terminara en el borde de las piedras. Los 3 cuerpos estaban afuera de las tiendas. Fernanda Altamirano Reyes estaba tendida en el suelo, boca arriba, los brazos a los lados del cuerpo. Martín Solís Bravo estaba a unos 4 metros de ella, en la misma posición. Claudia Vargas Moreno estaba a 3 metros de Solís, también boca arriba, también con los brazos paralelos al cuerpo. Los 3 con los pies apuntando en la misma dirección, al norte. Ibáñez declaró que esa disposición le resultó difícil de explicar como resultado de un colapso por hipotermia. En su experiencia con casos previos, las víctimas de hipotermia suelen quedar en la posición en que cayeron, que varía según el momento y las circunstancias. Que 3 personas estuvieran orientadas de forma idéntica, en posición supina, con los brazos paralelos al cuerpo y los pies al norte, era algo que no había visto antes. La Fiscalía no desarrolló ese punto en el expediente. El médico legista Dr. Ignacio Rubalcaba Ríos, adscrito a la Fiscalía General, determinó que los 3 presentaban signos consistentes con hipotermia severa. La temperatura estimada de muerte fue fijada en el rango de medianoche a las 6 de la mañana, del 14 al 15 de noviembre, con un margen de error de 4 horas. Lo que el dictamen del doctor Rubalcaba no abordó fue por qué los 3 estaban tendidos afuera de las tiendas con temperatura de -2 grados esa noche, cuando tenían sleeping bags con calificación hasta -10 grados. Los sleeping bags estaban dentro de las tiendas, enrollados, en buen estado, como si nadie los hubiera desarmado esa noche. Tampoco había señales visibles de que las tiendas hubieran sido abiertas desde afuera. Los cierres estaban en la posición normal de cierre desde adentro. Para que los 3 estuvieran fuera de las tiendas con los cierres así, tendrían que haber salido ellos solos y haber cerrado desde afuera. Lo que no es posible con ese tipo de cierre, o alguien o algo los sacó. Diego Espinosa Torres no estaba en el campamento. El equipo buscó durante 3 días. Perros de rastreo, búsqueda aérea con dron, 4 cuadrillas a pie cubriendo radios de entre 500 y 2000 metros desde el campamento. Recorrieron aproximadamente 23 kilómetros cuadrados del sector Z. Revisaron barrancas, cañadas, zonas de bosque cerrado, los bordes de los 2 barrancos sin acceso que Mendoza había mencionado al inicio. Diego Espinosa no apareció. Lo que sí encontraron el segundo día de búsqueda a las 11:47 de la mañana fue su tripié fotográfico. Estaba plantado en una ladera, sin cámara, apuntando hacia el oeste. A su lado, en el suelo, una botella de agua vacía y un par de guantes del número de Diego, según confirmó su hermano en declaración al Ministerio Público. El tripié estaba limpio, sin polvo, sin humedad acumulada, sin la capa que deja cualquier objeto que pasa 4 noches en la intemperie de esa sierra en noviembre. Según el anexo 16 del expediente, el rescatista que lo encontró anotó en su reporte que el objeto parecía haber sido colocado ahí recientemente. La Fiscalía registró el hallazgo. No desarrolló el punto del estado del tripié en el expediente. La tarjeta de memoria de la cámara de Diego Espinosa apareció 4 días después del hallazgo de los cuerpos. No en el suelo. Dentro de la tienda de campaña de Fernanda Altamirano, debajo de la colchoneta inflable, en un sobre de plástico con cierre hermético. No es el lugar donde habría estado si Diego la hubiera guardado ahí por accidente. Habría que abrir la tienda de alguien más, levantar la colchoneta y cerrar el sobre con cuidado. Los metadatos de las fotografías en esa tarjeta indican que fueron tomadas el 13 de noviembre entre las 11:22 de la mañana y las 4:47 de la tarde. Muestran el paisaje del sector Z durante la caminata, la llegada al claro del campamento, las formaciones rocosas de la tinaja y un tramo de pinares que el equipo de la Fiscalía no logró ubicar geográficamente en los 3 días siguientes al análisis de imágenes. En las últimas 4 fotografías de la tarjeta, tomadas entre las 4:31 y las 4:47 de la tarde del 13, aparece algo en el borde derecho del encuadre. En las 2 primeras es difuso, como movimiento de vegetación capturado por el obturador. En la tercera es más definido. El dictamen de análisis de imagen, anexo 19C, describe ese elemento como posiblemente un animal de mediana o gran talla. No especifica qué tipo de animal.
dice que la resolución y el ángulo de la imagen no permiten una determinación definitiva. En la cuarta fotografía, la última de la tarjeta, el elemento está de frente al encuadre. El dictamen de la Fiscalía no desarrolla lo que muestra esa imagen. Dice que fue analizada y que no permitió una determinación definitiva. Esa es toda la información disponible sobre la última foto que Diego Espinosa tomó en el sector Z. El bolsillo lateral de la mochila de Martín Solís contenía una libreta de apuntes. Las páginas de la caminata, altimetría, puntos de referencia, observaciones del paisaje, registro de un arroyo seco encontrado a las 14:22 del primer día. La última entrada de la tarde del 13 a las 18, FIF, describe la llegada al claro y el armado del campamento. Dice que Diego había conseguido señal suficiente para mandar un mensaje a casa y que estaban todos bien. Las anotaciones de esa noche son diferentes al resto de la libreta. A las 21:30 hay una entrada que dice: Diego volvió. Dice que vio las estructuras al noroeste, que una tiene luz adentro, que fue a ver pero no llegó. No dice por qué Diego no llegó. Si fue porque se hizo de noche, porque se desorientó, porque decidió regresar. La anotación no lo especifica. A las 22:15, Fernanda y Claudia fueron a ver. Yo me quedo. No me siento bien desde la cena. Estómago o ansiedad, no sé. Volverán en 20 minutos. A las 23:40, ya volvieron. No dicen nada. Me dicen que no pasó nada, pero tienen frío y no hablan entre ellas. Fernanda se metió a su tienda. Claudia también. Diego no ha vuelto. La última entrada no tiene hora. La letra es diferente al resto de la libreta. El perito que analizó la libreta, cuyo dictamen es el anexo 21B, confirmó que la escritura corresponde a Martín Solís, pero señaló irregularidades en la presión del trazo, como si la mano que escribió esa última entrada temblaba, o tenía prisa, o estaba muy fría. La entrada dice: escuché que alguien caminaba afuera. Salí, no había nadie. Hace mucho frío y no sé por qué estoy afuera. No recuerdo haber salido. Eso es todo. El doctor Rubalcaba estimó la hora de muerte del grupo en el rango de medianoche a las 6 de la mañana del 14 al 15. Si la última entrada de la libreta es de la noche del 13, Solís estuvo vivo al menos algunas horas más después de escribirla. ¿Qué pasó en ese tiempo entre la noche del 13 y la madrugada del 15 no está en ningún documento? A las 6:23 del 15 de noviembre, alguien llamó desde el número de Martín Solís para pedir ayuda. Solís, según la estimación del legista, llevaba entre 0 y 30 horas muerto en ese momento. El análisis de la celda de señal de esa llamada indica que se originó desde la torre de cobertura ubicada en el municipio de Galeana, Nuevo León, a 42 kilómetros del campamento. Ese dato por sí solo podría tener explicaciones técnicas. Las llamadas de emergencia en zonas con cobertura marginal pueden rebotar en torres lejanas cuando la señal local es insuficiente. La Fiscalía lo registró sin más análisis, pero hay una segunda llamada desde esa misma torre. A las 3:17 de la madrugada del 16 de noviembre, 11 horas después de que los 3 cuerpos fueron trasladados al CEMEFO de Monterrey, el número de Claudia Vargas Moreno realizó una llamada saliente. El destinatario fue un número de la Ciudad de México, registrado a nombre de Ernesto Vargas Moreno, hermano de Claudia, quien declaró ante el Ministerio Público que sí recibió esa llamada, que contestó que del otro lado no escuchó nada excepto estática y algo que describió como viento o roce de tela contra el micrófono, que esperó unos segundos y colgó. El teléfono de Claudia Vargas había sido encontrado el 15 de noviembre dentro de la mochila roja del campamento. Estaba apagado cuando fue recolectado como evidencia a las 15:00 Esa noche estaba en el área de resguardo de evidencias de la Fiscalía en Monterrey. La llamada saliente del número de Claudia Vargas a las 3:17 del 16 está registrada en los registros de la operadora de telefonía. El análisis de celda, la misma torre de Galeana, a 42 kilómetros del campamento donde se encontraron los cuerpos. La Fiscalía descartó el dato con una nota de 3 líneas que lo atribuye a anomalía técnica posiblemente relacionada con falla en servidor de registro de llamadas de la operadora. La operadora fue consultada para este material a través de los registros disponibles en el expediente. Declaró que no tenía registro de ninguna falla en ese servidor esa noche. La Fiscalía no profundizó en ese punto. Hay un elemento más en este expediente que no puede pasarse por alto y tiene que ver con la estructura Z4. El sector Z del polígono Cañón Prieto tiene, según los registros históricos de la CONAFOR,
4 construcciones levantadas entre 1978 y 1989 como parte del Programa Nacional de Reforestación, 2 casetas de herramienta, una bodega y una cabaña de resguardo de personal. La cabaña está registrada como estructura Z4 en los planos del polígono. Aparece en la cartografía interna de la CONAFOR. Su existencia es un hecho administrativo documentado. La noche del 13, cuando Martín Solís anotó que Diego vio las estructuras al noroeste y que una tiene luz adentro, eso es consistente con la ubicación de la estructura Z4 en los planos, aproximadamente 800 metros al noroeste del claro donde estaba el campamento. El rescatista Gustavo Ibáñez Perales reportó haber visto esa construcción el primer día de búsqueda, el 15 de noviembre. El segundo día se destinó una cuadrilla de 2 personas a revisarla. Lo que esa cuadrilla encontró quedó registrado en el anexo 14 del expediente. La cabaña estaba cerrada con candado exterior. El candado era nuevo, sin óxido, sin desgaste, distinto al tipo de hardware que habría tenido una estructura de 1989. La madera de la puerta mostraba marcas recientes de haber sido forzada desde adentro, astillas hacia afuera, no hacia adentro. La única ventana que tenía la estructura permitía ver algo en el interior, pero con la luz del día desde afuera no fue posible determinar qué era. La cuadrilla anotó el hallazgo y regresó al centro de operaciones. La nota del anexo 14 dice que la revisión de la estructura no era prioritaria en ese momento dado que la búsqueda de Diego Espinosa era el objetivo. Nadie volvió a la cabaña durante los 3 días de búsqueda. El expediente se cerró sin que la estructura Z4 fuera abierta y revisada de forma oficial. Eso es lo que hay en el expediente. Pero hay algo más que viene de afuera del expediente, y hay que decirlo como lo que es, no verificado de forma independiente. En enero de 2020, el periodista Marco Antonio Reséndiz del semanario local Noticias Rayones publicó en el número 214 del semanario, fechado el 18 de enero de ese año, una conversación con Rogelio Mendoza. La publicación tiene circulación local y no está digitalizada, pero una copia fotográfica circuló durante algunos meses en foros de senderismo y montañismo. En esa entrevista, Reséndiz preguntó a Mendoza qué fue lo que le dijo exactamente al grupo el 12 de noviembre, más allá de la advertencia oficial sobre la restricción y las temperaturas. Mendoza respondió que les había mencionado algo que sabía del guardabosques anterior, uno que cubrió ese polígono antes que él y que al retirarse en 2012 le dejó un cuaderno con notas del sector. Ese cuaderno, según Mendoza, contenía observaciones del polígono entre 2003 y 2012, anotaciones de fauna, condiciones del terreno, alertas estacionales, observaciones de visitantes, 12 años de trabajo en esas 80 o 90 páginas de cuaderno espiral, con letra apretada y mucho subrayado. En una de las últimas páginas, con fecha de agosto de 2011, había una anotación escrita en tinta roja, con letra diferente al resto, más irregular, como si hubiera sido agregada en otro momento, o con prisa. El guardabosques anterior no la había fechado en agosto como el resto de las anotaciones de ese mes. La puso al margen, sin contexto. Mendoza no quiso o no pudo citar textualmente esa anotación durante la entrevista. Dijo que tenía que ver con algo que el guardabosques anterior había visto o creído ver en el sector Z durante los primeros días de noviembre de 2011, que lo que describía era difícil de enmarcar en términos técnicos o de registro oficial, y que esa anotación terminaba con una instrucción, que en esa época del año, específicamente entre el 10 y el 20 de noviembre, el sector Z no debía dejarse sin vigilancia nocturna bajo ninguna circunstancia. Entre el 28 de octubre de 2019, cuando se emitió la restricción de acceso, y el 12 de noviembre, cuando el grupo de Altamirano entró al polígono, el sector Z había estado sin vigilancia nocturna. Mendoza cubría la caseta, pero su ruta de ronda nocturna terminaba en el acceso al sector Delta. El Z quedaba fuera de esa ruta. Eso fue lo que Mendoza le dijo a Fernanda Altamirano antes de que entrara, que había una nota de su predecesor que recomendaba vigilancia nocturna en ese sector durante esas fechas, y que él, por las condiciones de su turno y su ruta, no podía garantizarla. Fernanda Altamirano le preguntó si había algún incidente documentado que justificara esa nota. Mendoza dijo que no lo sabía, que el cuaderno no daba más detalles, que él mismo nunca había encontrado nada en 11 años que explicara por qué esa anotación estaba escrita en rojo. El guardabosques anterior se llamaba Armando Ceja Huerta.
Prestó servicio en el polígono Cañón Prieto entre 2001 y 2012. Su expediente de personal en la CONAFOR indica baja voluntaria en marzo de 2012, con el motivo registrado como razones personales. Armando Ceja Huerta falleció en agosto de 2016. El acta de defunción registra como causa infarto al miocardio. Tenía 61 años. El cuaderno de notas que Ceja Huerta le dejó a Mendoza no fue incluido en el expediente de la Fiscalía. La Fiscalía, según los registros disponibles, no tuvo conocimiento de su existencia. Mendoza lo mencionó en la entrevista al semanario, no en sus declaraciones formales al Ministerio Público. 3 días después del hallazgo de los cuerpos, el subagente Héctor Prieto Lozano, quien había coordinado la entrada al sector Z durante el operativo de rescate, solicitó formalmente una evaluación psicológica para Mendoza. La solicitud está en el expediente como anexo 22. No especifica el motivo con detalle. Dice, textualmente, que Mendoza presentó durante el operativo de rescate conductas y declaraciones que ameritan valoración especializada. El expediente no desarrolla cuáles fueron esas conductas ni cuáles fueron esas declaraciones. Mendoza accedió a la evaluación. El resultado no está en el expediente. Fue clasificado como dato de salud personal y no fue incluido en los archivos del caso. El 14 de diciembre de 2019, 4 semanas y un día después del hallazgo, Mendoza presentó su solicitud de baja voluntaria en la CONAFOR. El formulario de baja tiene un campo para el motivo. Mendoza lo dejó en blanco. Hay un último dato del expediente que cuesta trabajo dejar sin mencionar. En el expediente de desaparición de Diego Espinosa Torres, que sigue formalmente abierto en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, hay una nota de seguimiento fechada el 9 de marzo de 2020. La nota indica que un habitante del ejido más cercano al polígono, cuyo nombre no es público por protección de datos, reportó haber visto a alguien con la descripción de Diego Espinosa en un camino de terracería a las afueras del ejido en enero de 2020, 2 meses después de la fecha estimada de desaparición. El testigo dijo que el hombre no respondió cuando le habló, que caminaba despacio, que cuando quiso acercarse para ayudarlo, el hombre se metió entre los arbustos al lado del camino y desapareció. La Fiscalía no pudo dar seguimiento al avistamiento. La nota está en el expediente sin actualización posterior. El expediente lleva más de 4 años sin movimiento documentado. La restricción del sector Z, que vencía en enero de 2020, fue renovada. Y renovada de nuevo. Ese polígono sigue sin acceso público. La CONAFOR, consultada a través del portal de transparencia, respondió que la restricción obedece a condiciones de recuperación forestal. Sin más detalles, el campamento fue sellado el 17 de noviembre. Antes de que el equipo levantara la cinta y cerrara el acceso, uno de los investigadores, citado de forma anónima en el artículo del semanario Noticias Rayones, contó que esa mañana, cuando llegaron para el levantamiento final de evidencia, encontraron algo en el claro que no estaba ahí el día anterior. En el centro del claro, entre las 3 tiendas de campaña, había un círculo trazado en la tierra, no con piedras ni con ramas, trazado directamente en el suelo con un objeto angosto, con suficiente presión para que el surco fuera visible. El diámetro, aproximadamente 2 metros, sin pisadas dentro del círculo. El perímetro del campamento había sido vigilado esa noche por 2 elementos de protección civil. Ninguno reportó haber escuchado ni visto nada. Ese elemento no está en el expediente de la Fiscalía. El periodista Reséndiz intentó confirmarlo con la institución antes de publicarlo. No recibió respuesta. Esta parte del relato, el círculo, las declaraciones anónimas al semanario y el contenido de la anotación en tinta roja del cuaderno de Armando Ceja Huerta no pudo verificarse de forma independiente. Fue reconstruida a partir de los registros disponibles. La publicación del semanario Noticias Rayones número 214 y testimonios no formales. Algunos de esos detalles no tienen fuente primaria accesible. Lo demás es expediente. Es reporte de incidente, es dictamen forense y registro de bitácora y análisis de celda de señal. 3 personas muertas por hipotermia, de acuerdo con la causa oficial, tendidas afuera de sus tiendas en posición idéntica con los sleeping bags sin usar adentro. Una persona desaparecida cuyos objetos aparecieron en lugares que no tienen explicación lógica. Un guardabosques con 11 años de servicio impecable que se fue 4 semanas después de los hechos. Una cabaña con candado nuevo y marcas de haber sido forzada desde adentro que nunca fue abierta de forma oficial.
2 llamadas originadas desde una torre a 42 kilómetros del campamento, una hecha desde el teléfono de alguien que llevaba horas muerto, otra desde el teléfono de alguien que estaba en el área de resguardo de evidencias, y una nota en tinta roja de un guardabosques que murió en 2016 sin explicar por qué la escribió así, que decía que el sector Z no debía quedarse solo en noviembre. Nada de eso tiene respuesta oficial. Si estás aquí, es porque este tipo de historias no te sueltan con facilidad. El siguiente caso que tenemos habla de un predio en la Sierra de Guerrero, donde las autoridades tardaron 16 años en entrar, y de lo que encontraron cuando finalmente lo hicieron. Está en el canal.